Paz de Cristo, hermanos. Y pues vamos a dar inicio a la lección, hermanos, que nos gloria al Señor. Y voy a leer en el libro de Daniel, capítulo 5. Voy a estar tratando un tema, hermanos, sobre la altivez, la arrogancia del ser humano, la soberbia. Y vamos a ver el tema, en realidad yo le llamo el fin de los soberbios o los arrogantes, o los altivos, o los altaneros, o como usted le quiera llamar. Todos esos son sinónimos, amén. La arrogancia, la altivez, la altanería, la soberbia. Ok, y escogí una cita bíblica de un rey, ¿verdad? Que está en el libro de Daniel. Es el hijo del rey Nabucodonosor. Y vamos a leer, hermanos, en el capítulo 5. Dice así, voy a leer desde el verso 1. Yo sé que va a ser un poquito extensa la lectura, pero ustedes lo pueden leer en su casa. Ok, capítulo 5 del libro de Daniel dice así, en el nombre de Jesucristo. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por sobrenombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. De ahí paso al verso 22. Y tú, su hijo Belsasar, ahí ya es Daniel hablando, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, cuyos son todos tus caminos,
nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Aquí vemos un ejemplo, hermanos, de la soberbia del ser humano, hasta dónde puede llegar. Nos debemos de preguntar qué es la soberbia, qué es la altivez, la arrogancia, la altanería. ¿Cuál es el origen de la soberbia? ¿Por qué el ser humano tiene esa tendencia? ¿Ok? ¿Cuáles son los síntomas de la arrogancia y cuál es el fin de los soberbios o de los arrogantes y altivos? Amén. Primeramente quiero definir la altivez o la arrogancia o la altanería o de cualquier otra manera que se le conozca como el falso sentir de superioridad. Yo sé que todos, hermanos, empezando conmigo, ¿verdad? En alguna ocasión hemos sentido como que somos mejores, aunque sea en algo mejor que otros. Y eso es un falso sentir de superioridad. Y aunque no digan amén, yo digo amén por ustedes. Todo ser humano tiene eso. Todos llevamos esa inclinación, ¿verdad? En inglés le llaman el evil inclination, o la inclinación maligna del ser humano, y eso es consecuencia del pecado, hermanos. Entonces la soberbia no es de origen divino, la soberbia es de origen satánico, diabólica, del diablo, ¿ok? El diablo fue el primero, hermanos, el primero en pecar. Y usted lo puede leer en el libro de Isaías capítulo 14 o en el libro de Ezequiel 28. Les voy a leer una partecita para que entendamos, hermanos. Capítulo 28 de Ezequiel, ¿verdad? Aquí está, miren. Les voy a leer una partecita para que entendamos, hermanos, sobre el origen de la soberbia, que no es de Dios. Dice en el 28 del verso 12 del libro de Ezequiel: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y aquí es donde dice claramente: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti.
espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ahí nosotros podemos ver un pasaje, hermanos, de cómo el enemigo, Satanás, ¿verdad?, quería ser igual a Dios y por esa causa Dios lo derribó, ¿verdad? Y ahí dice claramente, se enalteció tu corazón, o sea, se ensoberbeció, se puso altivo, se sintió mejor que todo, se sintió superior y quería ser igual a Dios. Y nosotros ahí podemos ver la caída del enemigo. A veces uno se pregunta quién fue el primero que pecó, ¿verdad? Hace poco uno de mis niños me preguntó quién era el primero que pecó. Yo le dije Satanás y él se quedó sorprendido. Que dice, yo pensé que Adán y Eva. Digo, Satanás empezó, papi, ahí empezó todo. Ya Adán y Eva fueron seducidos por este Satanás, ¿verdad? Pero Satanás es el origen de la soberbia, hermanos. Ahí usted puede comparar Isaías 14 también, ¿verdad? Y ahí usted puede leer. Y va a decir ahí que él dice, subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. Como él cayó queriendo ser igual a Dios, es la misma receta que le dio a Adán y Eva. Y es la misma receta que le sigue dando al mundo de hoy. Y todo mundo quiere tomar el lugar de Dios. Quiere tener el poder, la autoridad, el dominio. Nosotros debemos de entender eso, hermanos, como cristianos, ¿verdad? Que ese mal espíritu anda rondando y pues los hombres andan queriendo adueñarse del poder. Entonces nosotros ahí vemos el origen de la arrogancia, de la altivez. Es satánico, hermano. No es bueno, no es agradable a Dios. Ok, ya vamos, 2 preguntas que les contesto. ¿Cuáles son los síntomas de la arrogancia? Bueno, ahí ya nosotros como cristianos debemos de entender y de saber, hermanos, y pedirle a Dios que nos dé un poquito de entendimiento, de discernimiento para distinguir, no tanto en otro, en uno mismo, ¿verdad? La Biblia dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. El problema es que el ser humano siempre anda buscando el pecado ajeno, a ver quién falla, en qué falla, cómo falla. ¿Para qué? Para tratar de justificar nuestros propios errores. Y eso pues tampoco es agradable a Dios. Usted y yo hemos sido llamados a servir a Dios y a medirnos. Y tenemos que medirnos con alguien a la estatura de Cristo, ¿verdad? Ahí es donde nos debemos de comparar. Y por eso la Biblia nos manda que tengamos los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra salvación, que es Cristo Jesús, y no ponerla ni en el pastor, ni en el obispo, ni en el diácono, ni en el líder de la iglesia, ¿verdad? Porque es otro ser humano y puede fallar, o falla, mejor dicho. Fallamos todos, nadie es perfecto en este mundo, pero no porque nadie sea perfecto en este mundo, me voy a dejar llevar por el pecado. No, tampoco, hermanos. Ok, entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado, hermanos, en cuanto a eso, ok, y poder distinguir, hermanos, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Yo no creo que es tan difícil distinguir o discernir, ¿verdad?, lo que es de Dios. Y la altanería, la soberbia, a veces con una palabra, hermanos, que hablamos, nos identificamos como soberbios, amén, nos sentimos que somos mejores que otro. Una palabra nos puede delatar. Amén. Y para eso yo no les estimulo en esto, ¿verdad?, que se dediquen a andar viendo quién es soberbio y quién no. Empecemos con nosotros y oremos el uno por el otro, porque este espíritu está en todos los lugares, hermano. Donde quiera que usted vaya va a encontrar lo mismo. ¿Ok? ¿Y cuál es el fin de los arrogantes, hermanos? La arrogancia, hermanos, como vemos aquí, ¿verdad? Dios aborrece eso, no es grato ante los ojos de Dios. El primer arrogante fue Satanás, ¿y qué le pasó? Fue derribado, cortado y echado en tierra. Lo mismo pasa con el ser humano hoy en día, o sea, la ley divina es eterna, es desde siempre y para siempre. Se le aplicó a Satanás, se le aplicó a los ángeles, y usted cree que no se nos va a aplicar a nosotros, también se nos va a aplicar a nosotros, amén. Por eso es que el consejo de Dios es siempre someteos bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo. No se trata de que nosotros, ¿verdad?, porque estudié, porque sé, porque tengo dinero o por cualquier otra razón,
quererme sentir superior a los demás. No, eso es pecado ante los ojos de Dios. Y es peligroso, hermanos. Dios nos puede cortar y nos puede desechar por eso. En la escritura que leímos del rey Belsasar, ¿verdad? Ya voy a pasar a los ejemplos, hermanos. Algunos ejemplos de gente soberbia. ¿Y qué fue lo que les pasó? Vemos aquí a un rey, ¿verdad? Hijo del gran rey Nabucodonosor de aquel tiempo, ¿verdad? Rey de Babilonia, que dominó todo aquel tiempo, el mundo conocido de aquel tiempo. Y vemos a su hijo, hermanos. Ya el rey Nabucodonosor había florecido, la gran Babilonia que yo edifiqué se jactaba, ¿verdad? Y Dios le trajo y le dijo, bueno, vas a ser humillado, necesitas aprender. Y Dios, ¿verdad? Lo derriba, le da una locura temporal, hermanos. Es echado allá con los animales del campo, dice, y su pelo creció hasta que se hacía como plumas, etcétera. Y allá estuvo el rey Nabucodonosor, dice, y un día levanté mis ojos al cielo. Así lo dice la Biblia en los capítulos anteriores al 5, ¿verdad? Y el rey Nabucodonosor reconoce, hermanos, reconoce, dice, y mi entendimiento o mi mente fue devuelta, dice. O sea que se arrepintió este hombre. Y en algunos otros pasajes bíblicos, ¿verdad? Dios mismo le reconoce como mi siervo Nabucodonosor. O sea que este hombre se convirtió, pudiéramos decirlo así, amén. Se transformó su mente y decidió pues servir a Dios. ¿Verdad? Ahí en la Biblia describe más o menos en la historia de Daniel, en la relación de Daniel y el rey Nabucodonosor, cómo Daniel interpretó los sueños de Nabucodonosor y este hombre pues alcanzó a reconocer. Y él en el capítulo 4 creo que es donde dice, en el capítulo 4 verso 2 creo que es, bueno ahí lo leen en su casa, donde dice, conviene que yo declare las maravillas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y él se está refiriendo a eso, hermanos, a reconocer que todo lo que él era, todo lo que él tenía, todo lo que él sabía, su conocimiento, su poder, su autoridad, todo se lo debía a Dios. Por eso es que él declara, conviene que yo declare las maravillas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, ¿verdad? Y también hoy en día, hermanos, es conveniente que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, pues declaremos las maravillas que el Dios Altísimo ha hecho con nosotros. Y no, ¿verdad? Que seamos como su hijo, el rey Belsasar, que su soberbia llegó a tanto, hermanos. Yo me imagino, hermanos, en aquel tiempo y en este tiempo también, alguien que no le cuesta nada y recibe un trono lleno de riquezas, de poder, de autoridad, pues como que es motivo suficiente como para sentirse mejor que los demás, superior a los demás, creer que puede pisar a otro, que puede humillar a otro. Y no solo eso, hermanos, lo peor es ignorar a Dios. Amén. Ignorar al Todopoderoso, al que nos ha dado todas las cosas, hermanos. Y en esta ignorancia, ¿verdad? O hacer a un lado al Todopoderoso, a Dios, hermanos, es donde está el peligro que nosotros tenemos. Amén. Este hombre, ¿verdad? No solo ignoró a Dios, sino que decidió desafiar a Dios todavía un poquito más después de su soberbia, de su altanería. No se limitó a eso, sino que decidió, bueno, voy hasta desafiar a Dios. Y dice que reunió a 1000 de sus príncipes, ¿verdad? Sus concubinas y sus grandes, dice ahí, grandes según el ser humano, ¿verdad? Obviamente, porque el único grande, Dios fuerte y todopoderoso es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero ahí él dice, reunió a sus grandes. Ok, trajeron y dijo, bueno, tráiganme los vasos de la casa de Jehová, ¿verdad? De como ellos habían conquistado a Judá, ¿verdad? Y habían destruido el templo y habían llevado todos los instrumentos sagrados, hermanos. Aquí es otro ejemplo, hermanos, que nosotros tenemos en la santa palabra de Dios para ver, hermanos, qué tan delicado es el profanar las cosas sagradas. ¿Qué tan serio es ante los ojos de Dios? Dios no lo toma a la ligera. Dios lo toma muy serio, hermanos. Dios lo toma muy en serio.
cuando nosotros queremos degradar o menospreciar las cosas de Dios. Hay gente, hermanos, incluyendo muchos cristianos, que menosprecian el valor de la palabra de Dios, el valor de las cosas sagradas en el templo, en los altares. Ya hoy en día, hermanos, se hace y deshace cada cosa. Predicadores que hablan muchas cosas blasfemas. En los altares, hermanos, se hacen shows que parecen, ya no son iglesias. Son discotecas dentro de las iglesias, ¿verdad? Hasta humo y no sé qué tanta cosa hacen. Todo eso es hechicería, es brujería. Y nosotros debemos de ser muy cuidadosos en eso, hermanos. Porque cuando ya se está haciendo algo así, es como estar ofreciendo fuego extraño, como los hijos de Aarón ofrecieron, amén. Y demos gracias a Dios que no sale fuego del altar y nos consume. Porque si eso sucediera, hermano, yo creo que aprenderíamos, ¿verdad? Pero el juicio está ahí. El juicio no ha desaparecido. O sea, el pecado, la ofensa sigue ahí. Y un día Dios nos va a llamar a cuentas. Por eso es que se predica a veces de la santidad. Y aunque a algunos no nos gusta, es necesario, hermanos, porque es para nuestro propio bien, nuestra propia salvación. Aquí nosotros vemos a este hombre, ¿verdad? En plena fiesta. Dice que con el gusto del vino, ¿verdad? Pues ya estaba alegre, ya estaba entonado, ya gritaba hija, jajay, como los mexicanos. Y dijo, tráiganme los vasos de la casa de Jehová. Y fue y los trajeron, hermanos, y se pusieron a beber. Y no solo eso, dice la Biblia, no solo se conformaron en beber, sino que ofrecieron sacrificio y adoración a falsos dioses, a ídolos, dice ahí, de oro, de madera, de piedra, de hierro, de todo. Y nosotros ahí vemos qué tan delicada, hermanos, es la idolatría. Y este va a ser otro tema para otra ocasión, ¿verdad? Pero si algún hermano, amigo, conocido de nosotros llega a ver este video, ¿verdad? Y es pues de esos católicos, hermano. Y perdóneme, no es mi deseo ofender a ningún católico, pero tengo que predicar la palabra de Dios. Toda adoración, que es adorar, es inclinarse, reverencia, ¿verdad? Ellos dicen, nosotros no adoramos, veneramos a la vida. Todo eso es lo mismo, hermanos. Es estar adorando a dioses ajenos, dioses que no tienen poder, ojos y no ven, pies y no andan, manos y no palpan, nariz y no huelen, boca y no hablan. No tienen poder ni para hacer bien, ni para hacer mal, dice la Biblia. Por tanto, hermano, nosotros debemos de ser sabios y sensatos y decir, no, yo no quiero que me pase lo que le pasó a Belsasar, ¿verdad? Porque él estando en plena fiesta, pensando que la estaba pasando muy bien, de pronto, dice la Biblia, que apareció una mano, ¿verdad?, de hombre con deditos así. Lo dice la Biblia, mano de hombre con deditos. Y empezó a escribir en la pared. ¿Y qué le pasó al hombre? Palideció, enmudeció. Ahí empezó a darse cuenta que sí era delicado, hermanos. Sí era serio el asunto de la idolatría. Sí era serio el menospreciar las cosas sagradas de Dios. Y sí es serio el pecado de la soberbia y la altanería, de creer que nadie nos puede dirigir ni decir nada. Hay un Dios, hermano, al cual nosotros todos debemos respeto, reverencia. Y como tal, hermanos, debemos de tener cuidado de lo que ofrecemos a nuestro Dios. Amén. En la iglesia tenemos grupos de oración, tenemos las enseñanzas aquí el domingo, hemos tenido ya una vigilia, amén. Y así estamos envueltos por ahora, hermanos, y se nos estimula a todos a que seamos parte de estas actividades, porque esto es lo que nos mantiene vivos en el camino de la fe, hermanos. De otra manera,
tarde o temprano vamos a ir decayendo espiritualmente y nosotros necesitamos alimentar nuestro espíritu, hermanos, porque los días son malos. Dice la Biblia que debemos de usar bien el tiempo porque los días son malos. Y en realidad hoy, hermanos, este tiempo que estamos pasando, ¿verdad?, es bastante peligroso. Mucha gente, hermano, yo sé que están ahorita batallando con su fe, dudando quizás y el enemigo trabajando. Pero quiero que sepas, hermanos, siempre acordémonos de citas bíblicas, hermanos, como la del 41:10 de Isaías, ¿verdad? Donde Dios le dice, no temas, yo soy tu Dios, yo estoy contigo. No desmayes, no dejemos, hermanos, que el enemigo nos robe la bendición de Dios, la fe que ha sido sembrada en nuestros corazones. Al contrario, cultivémosla, animémonos el uno al otro para seguir adelante. Aquí el rey Belsasar, ¿verdad?, se da cuenta, dice, como que ya metí la pata. Ya salió una manita, hermano. Lo malo, lo más terrible para este rey Belsasar es que era su sentencia de muerte, hermanos. Estaba siendo literalmente sentenciado por Dios. La escritura, ¿verdad? El hombre la ve y quedó blanco, paralizado, petrificado. Y dice, rápido traigan a mis sabios. Y trajeron a los brujos hechiceros. Imagínense nada más. ¿Qué consejería? Que en el templo Emanuel en Queen yo les dijera, hermanos, vayan a traer al indio masónico. En vez de mejorar las cosas, es empeorar las cosas. Hermano, en vez de que le diga yo, lea la Biblia, lea el horóscopo. Imagínense nada más. Hay mucho cristiano que cree más en el horóscopo que en la palabra de Dios. Y eso es pecado ante los ojos de Dios. Eso es ofender a Dios. Eso es menospreciar lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado un tesoro grandísimo en la palabra de Dios. El día que nosotros logremos entender, hermanos, cuánta sangre se ha derramado a lo largo de la historia de la humanidad para que exista la Biblia, para que se preserve la Biblia, y el pueblo judío ha sido el pueblo que mayormente ha pagado con sangre, hermanos, la existencia de la palabra de Dios. Después están los cristianos, ¿verdad?, que también, hermanos, se ha pagado un precio grande para que exista la santa palabra de Dios. No existe un libro mejor. Las bibliotecas de las grandes universidades pueden tener grandes libros, buenos libros, pero ninguno como las Sagradas Escrituras. Y hoy en día pues se están cumpliendo las profecías que están escritas ahí, hermanos. Este hombre, ¿verdad?, dice, bueno, ahora tráiganme a Daniel, ¿verdad? Porque después que entra la reina y le dice, para siempre viva el rey. Porque, hermanos, hoy en día existe el mismo espíritu. Hay gente que se enoja porque no le dicen obispo. Hay gente que se enoja porque no le dicen anciano. Hay gente que se enoja porque no le dicen pastor. Digo, hermanos, el título más grande bíblico que Dios nos ha dado es el de ser siervos de Jesucristo. O sea que si te dijeran esclavo, estaría bien. Deberías de estar agradecido y contento. Soy esclavo de Jesucristo. Pero no, existe mucho espíritu de altanería, de soberbia, de altivez, de... ¿qué más podemos decir, hermano? De arrogancia, de que se siente la gente ofendida como si le quitaran algo. Ay, me saludó y no me dijo obispo. Ay, que no sabe que soy ministro. Ay, que no sabe que soy pastor. Y algunos hasta títulos de apóstol se atreven a poner. Mire nada más hasta dónde va la soberbia. Nadie quiere ser llamado solamente el hermano fulano. Todo mundo quiere un título más grande. Y entre más grande, hermanos, se prueba más su arrogancia y la idolatría, hermanos, porque se está autoalabando o se está idolatrando. Y ese es el ídolo más peligroso, hermanos. Cuando nuestro Dios llegamos a ser nosotros mismos. O como dice la Biblia, el Dios de ellos es su propio vientre. Amén.
Ok, ese es un ejemplo, hermano, el rey Belsasar. Y nosotros vemos, ¿verdad? Cómo Daniel entra y dice, mira, rey Belsasar, voy a interpretar la escritura. Y le dice, Mene, quiere decir, bueno, Dios ha puesto fin a tu reino, ¿verdad? Y Tekel dice, ha sido puesto en balanza y ha sido hallado falto. Y Pérez dice, bueno, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esa es la sentencia que tienes. Eso es lo que te espera. Hermanos, y toda arrogancia va a tener exactamente el mismo fin. No hay otra alternativa cuando la arrogancia toma control de nuestra vida, ¿verdad? Y puedo hablar por mí mismo, hermanos, me está llevando a ese fin. Yo debo de entender y ver cuál es el fin del rey Belsasar. Y digo, pues si yo sigo con esto, para allá voy. Es lo mismo, hermano, no nos engañemos. Recordemos siempre que Dios no puede ser burlado y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así es que, hermanos, seamos sabios y no nos cuesta nada humillarnos un poquito ante Dios. Amén. Rebajarnos un poquito. El otro ejemplo clásico, ¿verdad? Es el del faraón, hermanos. Dios envió a Moisés y a Aarón y dijo, hablen con el faraón y díganle que yo, Jehová, digo que quiero que mi pueblo salga a adorarme. Y van y se presentan ante faraón. Y yo damos el mensaje de la palabra de Dios y le decimos, así dice Jehová, arrepiéntete, conviértete, Cristo te ama, te está llamando. Lo mismo le dijeron al faraón. ¿Pero qué dijo el faraón? Yo sé más que ustedes. Yo ni conozco a ese Jehová. ¿Quién será ese Dios para yo obedecer? Así es la actitud de la gente hoy en día, hermanos. Usted le quiere hablar algo de Dios y saben más que Dios. Yo me quedo asustado, ya no se puede hablar de Dios. Apenas usted quiere hablar algo y ya la gente le está contestando y contradiciendo a lo que la Biblia dice. Y la Biblia tiene por lo menos unos 3,000, 4,000 años de escrita. Y ahí sigue igual de poderosa, hermanos. Y la gente hoy en día de edad de 20, 30, 40 años cree que sabe más que Dios. Digo, wow, verdaderamente que hay mucha soberbia, mucha altanería, mucha altivez. Y nosotros conocemos la historia de este faraón, ¿verdad? Lo que sucedió, vinieron las plagas una tras de otra, ranas, granizo, piojos, langostas, la sangre, 10 plagas en total, hermanos. La muerte de los ganados y al último la muerte de los primogénitos, y ni así quería entender. ¿Verdad? Hace poco les enseñaba, en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. El hombre es necio, es terco por naturaleza. No queremos obedecer al llamado de Dios. Dios nos está hablando. Y yo me pregunto, ¿se tendrá que poner la situación más crítica que la que estamos hoy en día para buscar de Dios? ¿Tendremos que esperar a que se ponga peor de lo que ya está? Mortandad a diestra y a siniestra, no solo en Estados Unidos. Usted puede irse a cualquier parte del mundo. Allá está lo mismo. Así es que ¿a quién iremos si solo Dios tiene palabras de vida eterna? Dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra esperanza. No importa lo que pase, hermanos. ¿Qué pasaría si ahora mismo empezaran a caer pedazos de cielo en llamas? ¿Se arrepentiría alguna gente? Algunos sí. Otros no, otros van, como dice en el libro de Apocalipsis, ni aún así se arrepintieron, sino que maldecían. Van a maldecir, hermanos. Entonces nosotros debemos de estar atentos a eso, hermanos, y entender que la soberbia no nos va a llevar a nada bueno, ¿ok? El rey Nabucodonosor, el faraón, Belsasar, todos pasaron por lo mismo, hermano. Esos son ejemplos bíblicos. Ya voy a pasar a ejemplos
actuales, porque van a decir, hermano, usted nos está hablando de la época del caldo, dicen en México, ¿verdad? Cuando los perros se amarraban con longaniza. Hermanos, no, ahorita les voy a traer ejemplos más recientes para que nos demos cuenta. En el Nuevo Testamento está Herodes. Amén. Y como vemos nosotros en el libro de los Hechos se declara de cómo fue comido por gusanos, hermano, por cuanto no honró a Dios. ¿Qué nos cuesta, hermano? No es gran cosa honrar a Dios. No se necesita gran cosa, gran esfuerzo para honrar a Dios. Solamente reconocer que Él nos hizo, que ovejas somos de Él y de su prado. Ahora, como dice el Salmo 100, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y si usted y yo tenemos la capacidad de pensar, de razonar, debemos de entender que es por pura misericordia de Dios. Dios es el que pone el querer y el hacer y todo, hermano. Sin Dios, ni usted ni yo somos nada. ¿De qué nos podemos creer entonces? No hay nada de qué creernos. Y voy a pasar ya los ejemplos algunos ejemplos aquí, hermanos, de gente que debido a su fama, a su fortuna, a su poder, cayeron en el mismo error del faraón, de Belsasar, de Nabucodonosor, de Herodes, ¿verdad? Abuso de autoridad y todo eso. Y voy a empezar con el señor don Hugo Chávez. ¿Ustedes se acuerdan de Hugo Chávez en Venezuela? Que se atrevió, oiga esto, hermanos, se atrevió a declarar maldición contra el pueblo de Israel. Yo diría que casi todo mundo que sabe un poquito de Biblia ha leído la promesa que Dios le hizo a Abraham, que le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Y esa bendición, hermanos, Abraham se la dio a Isaac. Isaac se la dio a Jacob, que vino a ser Israel, hermanos. Por lo tanto, nosotros, hermanos, y no solo a Israel, a cualquier ser humano, hermanos, porque todo ser humano, hermanos, lleva la imagen y semejanza del Dios vivo. Por eso es que uno debe de respetar, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que el ser humano, el cuerpo del ser humano es sagrado porque es el templo del Espíritu Santo. Y por tanto uno no tiene ningún derecho para andar maldiciendo a nadie. Pues este hombre, Hugo Chávez, ¿verdad? Declaró, yo he visto uno de sus videos donde dice, desde el fondo de mis entrañas te declaro maldición, pueblo de Israel. Así, hermano, digo, wow, pero qué osadía. Nunca se imaginó, hermano, lo que le esperaba. Y cualquiera pensó erróneamente, como el rey Belsasar, que tenía vida para años, que iba a gobernar por muchos años, que iba a hacer y deshacer. Pero aproximadamente un año después, este hombre estaba muriendo, comido por el cáncer, hermano. Así como él lo dijo, desde el fondo de sus vísceras, en sus vísceras precisamente, se le desarrolló el cáncer. Y nosotros debemos de pensar, ¿sería coincidencia eso? No, yo no creo que es coincidencia que alguien se atreva a hacer semejante declaración, hermanos, y esperar que le venga una bendición. No, cuando está escrito en la palabra de Dios que será bendecido el que bendiga al pueblo de Israel y maldecido el que maldiga al pueblo de Israel. Un poquito de temor reverente. Si tanto tienen en contra del pueblo de Israel, pues no lo declare ya. Con que no ayude, a lo mejor será suficiente. Y al final Dios nos va a juzgar a todos. Pero no atrevernos, hermanos, como este hombre hizo. Ahora, nosotros podemos ver, censar el mismo espíritu de Belsasar. Menospreciar la palabra de Dios. Menospreciar lo que Dios tiene para cada ser humano. Amén. Belsasar creyó que era fácil humillar
y degradar, hermanos, al pueblo de Israel, ¿verdad? Y tráiganme las copas y embriaguémonos y hagamos y todo, pero vino su sentencia. A Hugo Chávez le pasó lo mismo, hermanos. Y hay otro ejemplo más. Yo estaba escuchando en esos videos que pasan, ¿verdad? John Lennon, hermanos. ¿Se recuerdan de ese gran cantante británico? El de los Beatles, le dicen en inglés, o los Beatles en español. Para los que hablan español e inglés, ¿verdad? Hay que traducirlo. Pues este hombre eran tan famosos y tan populares y tan ricos, hermano. Fíjense nada más, hermano, la fama, la fortuna, el poder, la popularidad, hace que el hombre se vuelva altivo, arrogante y que menosprecie las cosas de Dios. ¿Qué fue lo que declaró este hombre que le costó la vida? Algo tan simple y pareciera que no tiene nada que ver. Oh, somos más famosos que Jesucristo. Somos más populares que Jesucristo. Esas fueron las palabras que este hombre dijo. Y bueno, uno diría, pues, si él dice, pues nosotros sabemos que no es cierto. Dios sigue siendo Dios de la tierra. Pero en el libro de Dios, hermanos, se estaba tomando nota. Este hombre ha blasfemado y por tanto viene la sentencia divina. Nosotros sabemos que uno de sus fanáticos lo asesinó aquí en Nueva York, en el Hotel Dakota, ¿verdad? Ahí en el West Side. Ahí fue asesinado por uno de sus fanáticos. Y usted lo puede leer o buscarlo en el internet, la historia, hermano. Terrible. ¿Cómo es posible, hermano? A veces uno se queda mudo. ¿Hasta dónde nos puede llevar la arrogancia, la altivez, la altanería, que no es de Dios? Si esa gente famosa, hermano, esa gente que todo mundo la ve, apenas suben un video, a mí nada más me ven como 20, pero esa gente suben un video y los ven millones alrededor del planeta. Si esa gente solamente dijera Jesucristo es Dios, búsquenlo mientras puede ser hallado, gloria a Dios. ¿Ustedes creen que Dios no se alegraría y diría, wow, este es mi siervo? Qué sé yo, cualquiera de ellos, John Lennon, Hugo Chávez o quien sea, este es mi siervo. Pero no, hermano, la altanería, la arrogancia los lleva a la condenación. Y viene otro, miren, aquí tengo varios casos, hermanos, varios casos. Marilyn Monroe. Ustedes la conocen, ¿verdad? Todo el mundo ve a Marilyn Monroe en el tiempo de su fama, de su fortuna, ¿verdad? Era la persona más aclamada, más considerada la mujer más hermosa en el planeta, etcétera, etcétera. Me imagino los hombres la idolatraban, etcétera. Y obviamente, hermanos, eso alimenta el ego. ¿Y a dónde te lleva? A creerte mejor que los demás. Falsamente, hermanos, porque esa es la definición de soberbia, un falso sentir de superioridad. Pero cuando Dios ve eso, dice, bueno, estás en tu burbuja, te voy a explotar tu burbuja, a ver qué haces. Y Dios envió, dicen estos hermanos, cuenta la historia y usted lo puede buscar en Google si quiere, que el evangelista Billy Graham, ¿verdad? Aunque son trinitarios, llevan el evangelio, hermano. El evangelio es palabra de Dios. Fue a hablar con ella, le habló, le testificó. Mire, señora Marilyn Monroe, le traigo un mensaje de Dios. ¿Cuál es el mensaje de Dios? Que se arrepienta, que busque a Dios mientras puede ser hallado. ¿Sabe cuál fue la respuesta de ella? Según cuenta los registros históricos, ¿verdad? Que dijo, ¿sabe qué, señor Billy Graham? Yo ni necesito su religión, ni a su Dios tampoco. Hermano, fueron semanas, yo creo, después que esta mujer fue hallada muerta en el cuarto de su hotel. Imagínense nada más. Cuando la gente menosprecia la oportunidad, la bendición que Dios nos da, hermanos, de buscar a Dios mientras puede ser hallado. Y estoy hablando casos de gente famosa. Imagínese, yo sé que usted y yo en mi diario vivir hemos visto muchos casos donde mucha gente se siente tan segura
de que va a ganar o de que va a salir victorioso o de que va a prosperar en algún negocio, que se atreve a decir cosas blasfemas y uno dice, ay Dios mío, Dios guarde a esta persona. Y tristemente, después usted sabe lo que le ha pasado a esta persona. ¿Cuántos de ustedes han conocido un caso así? Yo he visto muchos casos así, donde la gente se las da de muy salsa y después usted lo ve dando lástima. Nosotros debemos ver estos casos, hermanos, para identificar el espíritu de la soberbia y no dejarnos llevar por esos malos espíritus. No nos llevan a ninguna bendición, hermanos. Yo sé que usted ha conocido algún caso o conoce a alguien que está en una situación así. En el caso, mire, otro caso aquí, cuando los Estados Unidos estaban mandando a la luna, ¿verdad? Todo el mundo sabe que el poderío de los Estados Unidos, y gracias a Dios, Dios bendiga a los Estados Unidos, God bless America, aquí vivimos nosotros, amén, gloria al Señor. Pero estaban mandando a la luna, ¿verdad? El Challenger, hermanos. ¿Cuántos se recuerdan de aquella nave que iba a ir a la luna? Y cuenta la historia, hermanos, que se le llamó el Challenger porque en realidad estaban desafiando a Dios. Bueno, llámenle Challenger y desafíen a Dios, pero van a ver las consecuencias. Esta nave, hermanos, despegó, ¿verdad? Despegó, pero tan pronto despegó que fue unos 2, 3 minutos que iba despegando la gran gloria, la gran victoria de los Estados Unidos. El mundo entero estaba mirando ese despegue de esa nave. ¿Y qué sucedió minutos después? Empezó, hermanos, una explosión terrible que terminó con toda la tripulación. El mundo entero no lo podía creer. El mundo entero especulaba, y eso es cierto. Todavía cuestionaban. Esos debieron de haber sido fuegos artificiales o algún show que están haciendo, pero no, hermanos. Era la mano de Dios que decía, tú me estás desafiando. Con un simple soplo, con una simple palabra te puedo desaparecer de este mundo. Y ni aún así entiende el ser humano que la arrogancia, la soberbia, hermanos, declarar, abrir nuestra boca en contra de las cosas de Dios va a traer consecuencias. Tarde o temprano, a veces decimos, oh, yo he hablado tantas cosas y no me ha pasado nada. Pues dale gracias a Dios, porque es por su misericordia, dice la Biblia, que no hemos sido consumidos, porque Él es misericordioso, paciente para con nosotros, tardo para la ira, grande en misericordia. Y Él está esperando a que el mundo busque, hermanos. Pues este Challenger fue derribado, hermanos. Y termina ahí, hermanos, su predicación. No, tengo más. ¿Cuántos han oído hablar del Titanic? El diseñador fue Thomas Andrews. Amén. Este diseñador, hermano, había hecho otros barcos gigantescos. El Titanic, creo que era un británico y se me olvida el otro nombre de los 3 barcos más grandes que este hombre hizo. Pero este Titanic era lo máximo, hermano. Hasta el punto que cuando le preguntaron a él qué tan seguro era ese barco, él se atrevió a decir esto: este barco nadie lo puede hundir, ni Dios lo puede hundir. Y esas palabras, hermano, fueron la sentencia de muerte. En el primer viaje que salió el Titanic, hermanos, en el primer viaje, el barco que ni Dios podía hundir, un iceberg lo hundió. Y cuenta la leyenda, ¿verdad?, que el hombre pues murió ahí, se hundió con su barco. Nosotros podemos ver, hermano, la soberbia no nos lleva a nada. Y así pudiera darles listas interminables, hermanos, de casos de la historia, tanto bíblicas como en estos tiempos, de la soberbia que no nos llevan a nada, hermanos. Dios lo que quiere es que el ser humano le busque,
que se arrepienta de su maldad, que cambie de camino, que se acerque a Dios mientras todavía puede ser hallado. Ya vimos al faraón, al rey Nabucodonosor, a Belsasar, a Herodes en la Biblia. Aquí vimos a John Lennon, a Hugo Chávez, a Marilyn Monroe, el caso del Challenger, el Titanic, hermanos, que ni Dios lo podía hundir. En su primer viaje se hundió. El libro más grande, más lujoso, más famoso y el símbolo de toda la arrogancia de una nación que era la Inglaterra, ¿verdad? Con un iceberg se hundió. La gran mayoría no la gran mayoría, yo creo que como una tercera parte de todos los que iban ahí murieron, hermanos. Ni siquiera había bote salvavidas suficiente para que escaparan todos los pasajeros. Y usted y yo nos deberíamos de preguntar, ¿por qué no había? ¿Sabe por qué no había botes salvavidas en el Titanic? Porque estaban tan seguros de que ni Dios lo podía hundir. Nunca los vamos a necesitar. Y por eso en el diseño no pusieron salvavidas suficientes. Es imposible que se hunda. Pero ante Dios, hermanos, dice la Biblia, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Nadie se ha burlado de Dios y nadie se va a burlar de Dios. Aunque aparentemente, ¿verdad?, en el momento la gente se pueda burlar de nosotros, de los cristianos, de los que creemos, ¿verdad?, del pueblo de Israel, de las cosas de Dios, de la Biblia, etcétera. Pueden criticar, pueden hablar cualquier cosa, pero el día del juicio vendrá. El día en el que Dios va a hacer justicia vendrá. Y ese día no está tan lejos, hermanos. Y nosotros como creyentes debemos de acercarnos más a Dios, buscar más de Él mientras puede ser hallado. Y usted se preguntará, hermano, ¿por qué usted escogió este tema de la arrogancia? Y hermano, hay mucha arrogancia, mucha altivez. A pesar de que está la situación como está hoy en día, hermanos, la arrogancia está floreciendo. Vemos la situación tan seria, tan crítica con esta peste que está abrazando al mundo. Y muchos gobernantes, hermanos, no doblan su rodilla o no dan su brazo a torcer, como también se dice, y declaran algo, que digan, busquemos a Dios, oren en sus casas, lean la palabra de Dios, algo, hermano, algo. Al contrario, y oremos por ellos, hermano, oremos por... La Biblia nos lo manda, hermanos, en Primera de Timoteo, creo que es capítulo 2 o algo así, sí, dice, ante todo pido o ruego que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los que están en eminencia, ¿verdad? Refiriéndose a los reyes, a los gobernantes, a los presidentes, ¿verdad? Gracias. Y oremos mucho por nuestros líderes, hermano. No desmayemos en la oración, ¿verdad? Ahora que tenemos un poco más de tiempo, no menosprecie la oportunidad que Dios nos da. Busquemos a Dios, ¿verdad? No vaya a ser que después nos lamentemos, que nos pase lo que a Belsasar, que nos pase lo que a todos los que ya mencioné aquí, hermanos. Busquemos a Dios mientras todavía puede ser hallado. No menospreciemos, no echemos a un lado. Puede ser nuestra última oportunidad. Puede ser que Dios nos llame a cuentas más pronto de lo que creemos. Y por eso debemos de estar atentos y buscar a Dios, hermanos. Jeremías, capítulo 9 y el versículo 23 al 24. Y dice así, miren lo que dice, hermanos. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová,
que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ahí está, hermano. Lo que Dios quiere es misericordia, justicia. Eso es lo que Él dice aquí, ¿verdad? Estas cosas quiero, juicio, justicia y misericordia. Y eso es lo que Dios nos está mandando hoy, hermanos. Un mensaje donde, hermanos, no debemos de ensalzarnos y sentirnos la gran cosa, sino que Dios nos llama a ser un poquito más humildes. Y yo pido por mí, hermano, por mí, ya no por usted. Usted también debe de decir, no, pues también yo pido por mí, que nos haga un poco más humildes, hermanos. El mensaje de esta tarde, ¿verdad? Ya es tarde, ¿verdad? Ha sido hermanos, de que el fin de los arrogantes, los soberbios, los altivos, no nos lleva a ningún fin bueno. Y concluimos ahí, hermano, la cita bíblica que nos da. Si alguien se quiere ensalzar, se quiere exaltar, dice Dios, alábese en esto, en conocerme, en buscarme y en hacer justicia y misericordia, que es lo más difícil, hermanos. En ayudar a otro. Cuando nos toca ayudar a alguien es cuando nos cuesta, es cuando nos duele, es cuando no queremos meter la mano al bolsillo y sacar $1 para dárselo a otro, o simplemente orar por otro, declarar bendición por otro. Nos cuesta a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, a nuestra altanería, hermano, a nuestra naturaleza pecaminosa humana, ¿verdad? Nos cuesta, hermano, es difícil para nosotros. Y tengo una última cita bíblica, se me estaba pasando, hermanos, pero ¿ustedes me dan tiempo? La quiero leer, hermanos, quiero leerla por 2 razones. Quiero que quede claro en esta enseñanza, hermanos, las consecuencias del pecado, de la arrogancia, de todo eso. Y también, ¿verdad?, para mensaje a todos aquellos que no conocen de la palabra de Dios. Y es muy importante esta cita bíblica. Yo la uso mucho en los estudios bíblicos. Se encuentra en Romanos capítulo 1. Y miren lo que dice, hermano. Qué tremenda palabra. Capítulo 1 del verso 18 hasta el 32. Y dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos, oiga esto, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen,
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahí está, hermanos. Palabra de Dios es esta y digna de ser recibida por todos. Vivimos en un mundo, hermanos, un mundo moribundo. Siempre digo lo mismo, ¿verdad? Un mundo moribundo, hermanos. Pero esta palabra es de Dios. Palabra de Dios es esta y digna de ser recibida por todos, hermanos. Yo espero que esta enseñanza pues sea de bendición a nuestras vidas y a todo aquel que comparta o que vea este video. Yo espero, hermanos, que sea de bendición para su vida, de usted también, amigo que no lo conocemos, ¿verdad? Pero que si usted cree que Dios le ha hablado, que Dios le ha abierto los ojos espirituales, empiece a buscar de Dios. Empiece por doblar sus rodillas ahí donde usted esté, o ni doblar sus rodillas. Puede ser que usted esté en un hospital y le tocó ver ese video. Ahí mismo en su camita, ¿verdad? Incline su rostro y dígale: Dios mío, perdóname. Perdóname. Porque, hermano, necesitamos buscar a Dios. Dijo Cristo: Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. El que no sabe lo que hace, ok, se justifica que no sabe. Pero en la iglesia, muchos que sabemos, hermano, lo que hacemos, menospreciamos las cosas de Dios. Y debemos de tener cuidado, hermanos. Mi deseo es que Dios me los bendiga a todos, que Dios me los bendiga y busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Amén.